Y bueno, antes de empezar mi plática, quisiera agradecer al al Palacio de Bellas Artes la invitación y a Andrea Villers por su colaboración y gestión en todo esto, en todas estas actividades que conmemoran el 80 aniversario de este recinto, ¿no?, en el que estamos. Y bueno, como bien dijo Andrea, yo voy a hablar sobre el Tamayo muralista. Mi plática, pues bueno, la titulo Identidades visuales y filosóficas, porque de alguna manera Tamayo incursionó también no solo en los aspectos pictóricos, sino también, pues bueno, en estas ideas y conceptos que tienen que ver más con lo filosófico, con lo existencial y con lo poético, ¿no? Entonces, Rufino Tamayo prefería la pintura de caballete, pues pensaba que la técnica del mural requería de mayores precisiones. En el lienzo, de formato pequeño, se sentía con mayor libertad para poder improvisar y experimentar con los elementos pictóricos, aunque también lo supo hacer con sus murales y composiciones de gran formato. En ellos hay aportaciones estéticas y filosóficas innovadoras y constituyen un importante testimonio artístico y cultural para mexicanos y extranjeros. Mientras Tamayo trabajaba en el departamento de dibujo del Museo de Arqueología, Historia y Etnografía e impartía clases de pintura en las escuelas primarias, el movimiento muralista comenzaba a tomar fuerza. Aunque no participó en la realización de los primeros murales, siempre sintió una atracción por realizar composiciones de gran formato. Fue hasta 1930 cuando presentó sus primeros bocetos con el tema de la conquista en México. Sin embargo, estos bocetos fueron rechazados por las autoridades. Y bueno, aquí es importante observar en esta imagen, podemos observar el encuentro violento entre dos culturas, y también observamos estos troncos que Tamayo utiliza como un recurso plástico para demostrar el abandono y la agresión hacia las culturas indígenas. Este tema fue algo que interesó mucho a Tamayo, y no solo nos presenta como este mestizaje, como la unión de dos culturas, entre la española y la indígena, sino también nos presenta pues bueno, ¿no?, o sea, estas problemáticas reales de los indígenas en nuestra sociedad, ¿no?, contemporánea. Entonces fue algo que todo el tiempo va a estar trabajando Rufino Tamayo. Y también en esta imagen encontramos, pues bueno, una similitud a la pintura de María Izquierdo. De hecho, pues bueno, en esta época, cuando presentó estos bocetos, María Izquierdo y Rufino Tamayo tuvieron una relación amorosa y profesional, ¿no? Vivieron juntos 6 años, y entonces, bueno, ¿no?, o sea, muchos de los elementos que podemos ver ahí también los podemos observar en las pinturas de María Izquierdo. En total, Tamayo realizó 19 murales. Sin embargo, estos murales, solo 4 los realizó con la técnica del fresco, la técnica tradicional. Y bueno, si nos ponemos muy ortodoxos, solo podríamos decir que son 4 los murales que realizó Tamayo, porque de alguna manera los otros murales fueron realizados con diferentes técnicas: óleo, vinelita, acrílicos, ¿no?, pero sobre tela, y son murales transportables. De hecho, los murales que tenemos aquí en el Palacio de Bellas Artes, pues bueno, ¿no?, o sea, se pueden quitar, ¿no?, o sea, o mover de donde están, ¿no?, o sea, no están sobre el muro, ¿no? Entonces, más que nada, pues bueno, son cuadros de gran formato, ¿no? Pero bueno, en todos estos murales y cuadros de gran formato reforzó sus planteamientos estéticos, experimentó con distintos materiales y reflexionó sobre diversos temas como las relaciones entre lo mexicano y lo universal, entre el hombre y el universo, entre el microcosmos y el macrocosmos, entre lo antiguo y lo moderno. Tamayo desarrolló una pintura en donde los conceptos opuestos dialogan y se fusionan para crear una nueva realidad. En sus murales es posible observar que el hombre contemporáneo se encuentra relacionado con una serie de signos y símbolos que nos permiten reflexionar sobre el misterio de la existencia humana. También es importante considerar que Tamayo formó parte de la vanguardia artística mexicana, ¿no? Aquí en México, en los años 20 y 30, se formó un movimiento artístico posrevolucionario
que bueno, está basado como en elementos nacionalistas, pero que de alguna manera estaban incorporando elementos de las vanguardias europeas y bueno, con estos elementos vinculados, ¿no? Tanto lo nacional como los elementos de las vanguardias artísticas, pues bueno, se creó una vanguardia mexicana propia, ¿no? Con características específicas. Y bueno, Tamayo formó parte de esta vanguardia. Él se preocupó por un realismo poético más que por un realismo político, sin embargo, desarrolló un lenguaje visual de corte nacionalista, alejado de los discursos oficiales, unificadores y homogeneizantes, y preocupado por destacar, además del mestizaje, la autonomía indígena, es decir, la diversidad cultural. Entonces hay que también entender que en el momento en el que Tamayo inició su carrera artística se estaba generando también pues bueno, ¿no? O sea, la consolidación de un Estado mexicano que salía de una revolución, ¿no? Y que de alguna manera se tenía que unificar a toda la nación, ¿no? Con símbolos, con signos que nos identificaran a todos. Entonces se hablaba mucho de este mestizaje, ¿no? Recordemos pues bueno, ¿no? Los discursos de José Vasconcelos, la raza cósmica, ¿no? Que de alguna manera la idea era integrar al indígena a los proyectos de la nación, ¿no? Y se hablaba más que de una diversidad, de una uniformidad entre todos los mexicanos. Y Rufino Tamayo en 1933 escribe un artículo que es el nacionalismo y la pintura mexicana, y ahí él reconoce que México es un país diverso. Y bueno, de alguna manera, créanme que en los años, ahorita decir México es un país diverso no suena como muy común, ¿no? Pero en esa época, en los años 20 y 30, era, pues bueno, ¿no? O sea, bastante alejado de los discursos oficiales, ¿no? Entonces, Tamayo siempre va a defender esta diversidad cultural, defendiendo al indígena, ¿no? O sea, como algo aparte, que ahorita lo vamos a ir platicando a lo largo de mi ponencia, ¿no? Entonces, bueno, en esta plática haremos primero un recorrido por todos los murales que realizó Tamayo, destacando algunos aspectos importantes, sobre todo el concepto de dualidad, ¿no? Para terminar con 3 murales que realiza en los años 50, que es Homenaje a la raza india y los murales que tenemos en este recinto, ¿no? Nacimiento de nuestra nacionalidad y México de hoy. Este recorrido lo haremos tomando en cuenta el concepto de dualidad y la construcción que hace Tamayo de la identidad o de las identidades del mexicano. Entonces, bueno, el primer mural realmente que realizó es El canto y la música, en donde observamos figuras pesadas y escultóricas, son alegorías de la música que aparecen volando en el espacio pictórico hacia distintas direcciones, evocando la unión entre lo terrenal y lo celestial. Desde este primer mural observamos la presencia de estas dualidades o de esta confrontación entre opuestos, como podría ser el canto lírico frente al dramático, la intuición frente al conocimiento, la oscuridad y la claridad. En 1938 realiza el mural Revolución y bueno, este mural se distingue obviamente del anterior por tratar un tema político, por lo que hay que considerar que durante la década de los 30, cuando realiza este mural, se genera una politización en los lenguajes artísticos. Debido a los acontecimientos violentos de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los pintores formaron grupos que se declaraban en contra del imperialismo, el fascismo y la guerra. Aquí en México se creó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, de la cual Rufino Tamayo formó parte, y bueno, fue entonces que se le ofreció pintar este mural, en donde observamos a 2 revolucionarios agrediendo a sus enemigos de clase. Es una visión marxista sobre la lucha de clases, temática que Tamayo abandonará después de la realización de este mural, ¿no? Quizás Tamayo aceptó el encargo para acomodarse a la corriente oficial del momento y asegurar que le dieran más murales, ¿no? Años después, en 1943, realiza el primer mural en Estados Unidos, que se titula La naturaleza y el artista, la obra de arte y el espectador. Y en este mural observamos formas esquemáticas que simbolizan los distintos elementos de la naturaleza y se distinguen por sus colores. La naturaleza es amarilla, el agua azul, el fuego rojo, la tierra café.
Todas estas figuras son femeninas, mientras que el viento de color azul es masculino. Estas formas crean un espacio armónico en donde la poesía y el conocimiento se fusionan. Entonces aquí también podemos ver como esta dualidad, ¿no? Durante la década de los 50, Tamayo introduce en sus pinturas el tema sobre el cosmos, sobre las relaciones entre lo terrenal y lo celestial. El hombre aparece fusionado con espacios espectrales. Esto lo podemos observar en su mural El Hombre, realizado en 1953. En esta composición representa a una pareja que se estira y entra en contacto con el cosmos. A un costado observamos un perro que representa los instintos irracionales terrenales, que de alguna manera son una amenaza para la trascendencia de lo humano. Tamayo abstrae la figura a partir de un recurso cubista de superponer líneas y planos geométricos. Este no es un hombre cualquiera, es un símbolo del espíritu del hombre que lucha por desprenderse de la tierra, de la amarga realidad, y se esfuerza por proyectarse al infinito. Hacia 1954 realiza esta naturaleza muerta, en donde pintó un conjunto de frutas que invitan al espectador a saborear una deliciosa y jugosa sandía. Y bueno, este tema lo trabajó muchísimo Rufino Tamayo. De hecho se apropió de la sandía como una fruta mexicana, que no lo es, pero bueno, por sus colores, Tamayo pues bueno, se apropió de ella, ¿no? También realizó en los años 50 El día y la noche, composición dinámica y colorida, en donde aparecen dos fuerzas cósmicas que chocan y se confrontan con violencia, y al mismo tiempo se construye un espacio sideral en donde el caos y la armonía se fusionan. En 1955 trabajó en el mural América, y bueno, aquí aprovechó la oportunidad para presentar una visión hemisférica arraigada en la conquista y en la función de las culturas. Los símbolos de la abundancia, el pasado cultural y el mestizaje aparecen regidos por fragmentos circulares que le dan dinamismo a la composición. Tamayo traslada la dualidad a la esencia cultural de América, que está simbolizada por una figura mitad blanca y mitad roja. Lo racional y lo pasional están unidos en el mestizaje del continente. Forman parte, como diría Octavio Paz, de la psique del mexicano. En 1957 realizó Prometeo, y un año más tarde también realiza un mural con el mismo tema, Prometeo entregando el fuego a los hombres. Este primer mural se encuentra en la Biblioteca de Puerto Rico y el segundo en las oficinas de la UNESCO, ¿no? En esta ocasión, su mensaje fue para el mundo entero. Utilizó el mito clásico de Prometeo, que narra la leyenda del titán rebelde que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y liberarlos de la oscuridad y la esclavitud. Tamayo trasladó este mito a la época contemporánea, otorgándole un símbolo de rebelión artística y, en un sentido más general, un símbolo del deseo del hombre por autoafirmarse frente a las fuerzas que lo oprimen. Prometeo fue un gesto de solidaridad con la lucha de los puertorriqueños en contra de la opresión imperialista. En este mural, en el de la UNESCO, el hombre transfigurado en fuego le da a este mural su sentido universal. El Prometeo de Tamayo es una fuerza celestial dinámica e iluminada, transfigurada en fuego, que entra en contacto con el hombre anclado a la tierra, imagen que expresa la unión de los dioses con los humanos. Las dos figuras se encuentran en el centro de la composición y crean una tensión equilibrada entre lo humano vertical y la fuerza en espiral del titán cósmico. Lo celestial y lo terrenal se conectan nuevamente. Durante los años 60, Tamayo sigue recurriendo al tema sobre la dualidad. En 1964 realizó Dualidad, y en esta composición reunió dos símbolos fundamentales del México antiguo: la serpiente y el jaguar, representados de una forma dinámica en donde aparece la dicotomía entre el bien y el mal. Quetzalcóatl, luminoso de jade verde, asociado con los rayos dadores de vida, se mueve en espirales, enfrentado a Tezcatlipoca, deidad tolteca identificada con la noche, la luna y las estrellas, asociada a lo matérico y a la destrucción. Oposición que es violenta y armónica al mismo tiempo. La batalla nos sirve para renovar el universo, metáfora de la batalla universal entre la vida y la muerte.
En 1967 realizó El Mexicano y su Mundo, pintada para el pabellón mexicano de la Feria Mundial de Montreal en Canadá, y que ahora se encuentra en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este mural nos presenta de nuevo la síntesis de los elementos prehispánicos y españoles como símbolos de la cultura mexicana, aunque lo indio se percibe en primer plano. El mexicano está arraigado a su mundo, que es su tierra y su tradición, pero al mismo tiempo se ve en una actitud de elevación hacia el espacio abierto, que es lo universal. Un año después realizó Fraternidad o el Fuego Creador para el edificio de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Una vez más, utilizó el fuego como metáfora de unión entre todas las razas. Tamayo rechazó representar las distintas razas mediante una visión filosófica y poética, nos presenta una expresión universal determinada por la relación entre el hombre y su mundo circundante. Aparece entonces una preocupación por lo humano universal que se sustenta en la idea de la existencia de una sola raza, la humana. Aquí Tamayo representó un círculo de siluetas con las manos entrelazadas alrededor del fuego, cuya función es demostrar la unión entre todos los hombres. La escena es un ritual que evoca un conjuro de diversas voces que fusionadas construyen una nueva humanidad. En sus últimos murales, el hombre se desintegra y se desprende de lo matérico para entrar en contacto con el cosmos, temática tratada en El hombre frente al infinito, realizado en 1971, y en El universo, vitral realizado en 1982. La transparencia del cristal se integra con la iluminación exterior. En este enorme vitral, la otra dimensión está dada. El mural se conecta con el espacio sideral. Y bueno, ahora voy a pasar a hablar sobre los tres murales que nos faltan, que es Homenaje a la raza india, Nacimiento de nuestra nacionalidad y México de hoy. Si bien es cierto que Tamayo se alejó del arte político, hay que reconocer que su pintura fue altamente nacionalista y que también fue un pintor oficial. El hecho de retomar temas nacionales cuando supuestamente había renunciado a ellos comprueba esta idea. Esta decisión tuvo que ver con el apoyo estatal que Tamayo recibió en aquellos años. El homenaje que le hicieron en Bellas Artes en 1948 y los encargos de los tres murales mencionados coinciden con el gobierno de Miguel Alemán, quien durante su mandato inauguró el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y nombró a Carlos Chávez, amigo del pintor, su director general. Las políticas culturales de entonces buscaban una apertura a las diferentes expresiones estéticas dentro de la mexicanidad para así integrar al arte mexicano a la cultura universal. Y aquí es importante mencionar que durante el gobierno de Miguel Alemán se organizaron varias exposiciones a nivel internacional para mostrar una imagen de un país civilizado, moderno, progresista, en fin. Y bueno, una de estas exposiciones fue la Bienal de Venecia, que en 1950, que por primera vez participa México en este tipo de exposiciones. Y los invitados especiales a esta Bienal fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, ¿no? Y también Rufino Tamayo participó, tuvo una participación muy importante en otra exposición internacional que se hizo en estos años, titulada Arte Mexicano desde el precolombino hasta nuestros días, organizada y curada por el museógrafo Fernando Gamboa. Y aquí también, Rufino Tamayo tuvo una sala especial, ¿no?, en este recinto. Y bueno, esto tiene que ver con la publicidad que se le hizo y la difusión que se le hizo a Rufino Tamayo durante estos años, porque estamos en los años de la Guerra Fría y de alguna manera se quería como tratar como de deslindarse de la pintura política que estaba teniendo ya muchos problemas. Entonces la pintura de Rufino Tamayo fue leída y fue aceptada por ser una pintura neutral. Entonces, de alguna manera coincidía con el discurso político de Miguel Alemán, con el discurso político de la Guerra Fría, ¿no? Y fue así que, de alguna manera, Rufino Tamayo, logró
además de ya toda la trayectoria que tenía hasta los años 50, pues bueno, logró posicionarse como un pintor oficial, ¿no? O sea, desde ahí, pues bueno, fue promovido por el Estado mexicano, ¿no? En todas estas exposiciones, en la exposición que tuvo aquí en Bellas Artes en 1948, pues toda la fortuna crítica que hubo sobre Tamayo fue mostrarlo como un pintor diferente a todos los demás, ¿no? O sea, como el iniciador de una escuela diferente, ¿no? y nueva, ¿no? Entonces, de aquí se empiezan a, pues bueno, a construir ciertos mitos de la imagen de Tamayo, ¿no? Porque, pues bueno, si bien su pintura es diferente a la de los tres grandes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero bueno, decir esto, pues bueno, es también caer como en ciertas, pues bueno, ¿no? O sea, simplezas, ¿no? O sea, porque pues bueno, de alguna manera también la pintura de Diego Rivera, de Orozco y de Siqueiros es totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, esta publicidad que él mismo se hizo y esta imagen que se construyó sobre Tamayo, pues de alguna manera se construye este gran mito del pintor diferente, ¿no? Del pintor alejado de las temáticas de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? O sea, cuando, bueno, vemos que su pintura tiene como base también, pues, estas preocupaciones que tenían los pintores de los años 20, ¿no? O sea, que es la construcción de un nacionalismo, ¿no? Él lo hizo de manera diferente, o sea, él no fue un pintor político como Siqueiros, como Rivera, ¿no? Pero de alguna manera, pues también, ¿no? O sea, desarrolló y construyó un nacionalismo mucho más subjetivo, ¿no? O sea, mucho más más como el carácter del mexicano, ¿no? Entonces, bueno, en homenaje a la raza india, que fue elaborada ex profeso, esta obra que estamos viendo, que fue elaborada ex profeso para la exposición Arte Mexicano desde el precolombino hasta nuestros días, y que bueno, se expuso en el Museo Nacional de Arte Moderno de París. También esta exposición viajó a Estocolmo y viajó a Londres, y bueno, en esta composición la indígena está inmersa entre dos mundos, el de la quietud y la espiritualidad, representado en la parte inferior, y el de la velocidad y el materialismo, representado en la parte superior. La estructura de la imagen revela el referente prehispánico y el movimiento, sus contactos con la vanguardia. Es el retrato del indio contemporáneo envuelto en una realidad contradictoria, formando parte de la sociedad moderna y al mismo tiempo luchando por conservar sus tradiciones y cultura. Los murales de Bellas Artes formaron parte de la polémica que Tamayo sostenía con los muralistas, particularmente con Siqueiros. Con estos murales, Tamayo demostró que era posible hablar de un mismo tema utilizando formas y conceptos estéticos diferentes y nuevos dentro del muralismo mexicano. Al explicar la historia de México por medio de símbolos poéticos, para Tamayo, el tratamiento no descriptivo de un tema ofrece no solo mayores posibilidades de desarrollo plástico, sino también mayores posibilidades de expresión auténtica y sincera. Tamayo consideraba que el muralismo en México se había reducido a ser una pintura demagógica y academicista. Para él, los muralistas pintaban en favor de un pueblo que en realidad a nadie le interesaba, y que en realidad Tamayo decía, pues bueno, el pueblo es el que menos ve los murales realizados, ¿no? Además, pensaba que el muralismo era una de las numerosas manifestaciones de la pintura y no solamente la única y fundamental. Dentro de los cánones del muralismo mexicano, para 1952, Tamayo no era considerado un muralista. De hecho, era un enemigo, pues no había pintado más que 3 murales y lanzaba fuertes críticas a sus integrantes. En este contexto de acusaciones y agresiones, no faltó quien amenazara a los funcionarios del INBA en caso de que Tamayo pintara los murales. En una nota periodística, el pintor agradece a Carlos Chávez que le permitiera realizar la obra a pesar de las amenazas, y menciona que los murales se llevaron a cabo gracias a la amistad que tenía con el director del recinto. Al aceptar la realización de los murales de Bellas Artes, Tamayo pensaba que era una forma de demostrar que el muralismo podía hablar por medio de diferentes lenguajes plásticos.
Entonces, bueno, en Nacimiento de nuestra nacionalidad, que es el mural que hace aquí en Bellas Artes, Tamayo representó de manera violenta el momento de la conquista. De este encuentro que siembra destrucción y muerte, habrá de surgir una nueva realidad, un ser nuevo con aspiraciones y características propias, con riquezas y anhelos que forjarán la nueva nación. Así recuerda Tamayo, con un lenguaje de viejo chamán, el encuentro cósmico que dio origen a esta nueva nación, que ya no es España ni es América, sino es México. En este mural existe también un simbolismo de ciertos elementos, como la columna clásica de color blanco, que representa lo racional, mientras que el lado opuesto es rojo, como todo lo pasional. El Pegaso es oscuro y su vientre está teñido de rojo. Los astros contrastan sus colores. La tierra, compuesta de objetos rotos, es de tonos cambiantes sobre los que dominan los morados, que son símbolo de luto. Solamente el recién nacido se baña de una luz clara, por un lado, mientras la sombra lo contrasta por el otro. Se siente la amenaza y la muerte, pero al mismo tiempo la vida como incógnita y también como esperanza del futuro. Lo apolíneo y lo dionisíaco se representan en la dualidad interpretada. El tiempo es dramático y amenazante, es pasado y es presente. La dinámica del tiempo está representada por el caballo, por sus pezuñas mecanizadas y en movimiento. El jinete volador presenta manos en formas circulares. Las lunas de volumen semejante, pero de colores distintos, son clave evidente de la alternativa. El niño es símbolo de la esperanza y el futuro. Para Justino Fernández, lo dicho por Tamayo no solo corresponde a un pueblo, sino a la humanidad entera. De ahí su universalidad en un momento histórico. Y bueno, el mural México de hoy, que es el que está enfrente, es la continuación del mural Nacimiento de nuestra nacionalidad, ¿no? Aquí ya está hablando de una época contemporánea. Y bueno, este mural fue terminado en 1953, está dedicado a la ciencia, al arte y a la técnica como fundamentos de la espiritualidad de los pueblos. Este tablero está dividido en 3 sectores verticales, de los que la parte central es el mayor. El lado izquierdo se compone de formas geométricas, de las que sobresale una esfera cristalina con formas prismáticas en su interior. A un lado se encuentran objetos escultóricos que representan a las artes, mientras que en el lado opuesto observamos un conjunto de formas que hacen alusión al mundo industrial y mecánico, un manubrio, una rueda y un radar. Estas imágenes recorren el mural hasta la parte lateral derecha, en donde se encuentra una figura enmascarada y encerrada entre las máquinas. Es el indígena que está alejado del mundo mecánico, resistiendo el progreso y la modernización. Es la manera como Tamayo nos presenta el abandono de las culturas indígenas y el respeto a la autonomía. Y bueno, si ven la imagen, o sea, el indígena que está fuera de todo lo que está pasando en primer plano. Bueno, y ahí está un detalle, ¿no? Con este mural, Tamayo expresó su visión personal de esa nueva nación representada por una figura que se encuentra quemándose, envuelta en llamas como indicio de su actividad. Esta figura está construyendo una estructura que ocupa el lugar principal del panel, en el cual los cánones arquitectónicos europeos y antiguos se funden como símbolos de las dos culturas que están en el origen y raíz de nuestra nacionalidad. Tamayo concibe el mestizo transfigurado en fuego como una fuerza innovadora, como el mexicano universal que construye una nueva sociedad. Para Raquel Tibol, el hombre de Tamayo es un Prometeo Quetzalcóatl, surgido del mestizaje, que se enciende en la búsqueda de los valores esenciales de la civilización dentro de una estructura ritual. La figura abstracta y en movimiento representa al hombre moderno que no debe olvidar el valor espiritual de las culturas ancestrales. También es una figura inquietante que contiene el fuego como elemento purificador y la fuerza violenta de su dinamismo, el hombre de posguerra que expresa la angustia existencial. En este mural, Tamayo representó una concepción particular sobre la mexicanidad. El indígena ocupa un lugar especial, está representado por una imagen femenina que se encuentra solitaria y alejada de la sociedad occidental, conformando una cultura autónoma,
en la que el indígena no está integrado a la cultura mestiza, sino aparte. Este aislamiento puede ser interpretado como un reconocimiento a la autonomía indígena y a la diversidad cultural, y también como la soledad y el abandono histórico que han sufrido las comunidades indígenas de México. La quietud e inmovilidad de esta figura contrasta con la imagen dinámica de homenaje a la raza india, signos que representan la gran paradoja del indígena. Forman parte de nuestra identidad y al mismo tiempo viven en el abandono y la miseria. En sus murales hay un reconocimiento a las minorías locales que han resistido históricamente las imposiciones de la cultura dominante, y también hay un reconocimiento a la multiplicidad de pueblos y culturas que componen nuestro país. Al respecto, Luis Villoro opina que la construcción de una justicia social solo será posible cuando se alcance la igualdad en la diferencia. Por su parte, Carlos Monsiváis ha denunciado a los enemigos de las sociedades diversas, lo que demuestra sin duda que es un tema de actualidad. En este sentido, Tamayo acepta junto con el derecho a la igualdad el derecho a las diferencias. El contenido de su obra se sustenta, por lo tanto, no solo en los valores pictóricos, sino también en una reflexión sobre la diversidad del acontecer histórico del mexicano. Al terminar estos murales, Tamayo se sentía satisfecho por haber creado formas y conceptos estéticos diferentes y nuevos dentro del muralismo mexicano. Cito: en mi caso, no se trata de sacar a los materiales al color hasta lo último. Cito: en mi caso se trata de sacar a los materiales al color hasta lo último. Mi pintura, en lugar de ser de 20 tomos, es solamente de uno, en el cual está concentrada tanto mi posición artística como mi concepto filosófico del arte. Y mis murales de Bellas Artes demuestran mi posición porque son un resumen de lo que pienso y de lo que hago. Desde mi punto de vista, Tamayo practicó una filosofía política que tiene que ver con una reflexión sobre la democratización de los espacios políticos y culturales y sobre la construcción de una democracia basada en la participación de todos los actores sociales y no desde la imposición de grupos poderosos. Los murales de Tamayo se convierten en campos semióticos que expresan la renovación y la transformación de nuevas realidades individuales y sociales. Sus formas y colores establecen una dialéctica existencial de lo intangible que abre otras dimensiones espaciales en donde se desintegra la materia y lo espiritual adquiere sentido. El fuego aparece como elemento que renueva, como la luz que viene a salvar al hombre de la catástrofe de la modernidad. Sus pinturas son un eclipse que conecta las fuerzas opuestas del cosmos para presentar una existencia armónica. Pues muchas gracias. Esto es todo. Y gracias.